fácil. Ese es el dato que se necesita, que sería el más adecuado para hacer las reacciones químicas, para hacer los cálculos de las reacciones químicas. Entonces, por eso es importante la concentración molar, sobre todo entonces para las reacciones químicas. Y esa concentración molar con frecuencia se escribe, como estamos viendo aquí, una sustancia química, NaOH, que sería un hidróxido de sodio, inmediatamente una cifra y la unidad M. Entonces esto significa una solución de hidróxido de sodio 4 molar. 4 molar significa 4 moles sobre litro. Entonces esta M mayúscula se tiene que convertir, se tiene que reemplazar por las unidades explícitas, digamos, de la concentración molar, que serían mol sobre litro. De lo contrario, no se puede hacer ningún cálculo, no van a salir las unidades y hay que saber entonces qué significa la letra M mayúscula cuando estamos hablando de soluciones, y principalmente o mayormente se utiliza para soluciones. Esto también uno se da cuenta porque la palabra solución se encuentra en cercanía de este dato. Entonces aquí habla de una solución de hidróxido de sodio 4 molar. Entonces es inequívoco, no puede tener lugar a alguna otra interpretación de que esto significa 4 molar. Desde luego que para reconocer esto es necesaria cierta práctica. Entonces, alguien que nunca ha pasado clases de química o ha pasado clases de química, pero que nunca ha resuelto un ejercicio, entonces esto le parecerá demasiado extraño, que no se puede entender, que qué será esto. Entonces, las personas que no lo practican no lo van a entender, no lo van a poder aplicar. Y sobre todo de eso se trata, de que tenemos una información y esa información la podamos aprovechar, la podamos aplicar. Como por ejemplo leer esto de aquí, que dice solución de hidróxido de sodio 4 molar. Entonces la persona que puede leer esto y saber qué está queriendo decir, puede utilizar esta información. No se olviden de que en la industria los profesionales son los que se encuentran mejor formados. Hay diferente tipo de empleados, están trabajadores, están obreros, están capataces, están jefes, están técnicos y están ingenieros. Ahí, entre ellos, el que tiene el mayor nivel de formación, obviamente es el ingeniero. Y el ingeniero entonces tiene que saber. Entonces al ingeniero le van a venir a preguntar. El ingeniero tiene que poder responder y indicar qué es lo que debe hacer, cómo se debe proceder. Hemos visto entonces la concentración molar y cómo se utiliza para las reacciones químicas, la concentración ideal para el tratamiento de las reacciones químicas sería la concentración molar. Ahora vamos a ver las mezclas de soluciones, porque esto ocurre frecuentemente. Se tiene una solución 1 que se encuentra en un recipiente, se utiliza una parte de esa solución y queda un resto de esta solución 1, y se tiene una solución 2, por ejemplo, y se mezclan los dos. Entonces, ¿qué resulta de esa mezcla? Se tiene el componente A y el componente B y los dos hay que mezclar. Entonces, ¿qué resulta de esa mezcla? Por ejemplo, han debido escuchar ustedes de que se va a utilizar
y ya se está utilizando también el alcohol, etanol, para mezclar con la gasolina para mejorar el octanaje de la gasolina. En este caso, el etanol es un aditivo que mejora las propiedades de la gasolina, pero serían esos componentes, sería una solución 1 y una solución 2. Se mezclan y entonces, ¿qué es lo que resulta de eso? O en ingeniería ambiental, se tiene un efluente 1, un efluente puede ser líquido, un agua contaminada 1 y un agua contaminada 2, que se producen en diferentes partes del proceso, pero salen por la misma tubería. Entonces, ¿qué va a salir por ahí? ¿Qué características va a tener? Y está el ingeniero consciente de lo que va a suceder cuando se mezcle 1 y 2, y va a poder responder a las interrogantes de la autoridad o de los superiores. Y lo mismo sucede con el agua. El agua sabemos que no es H2O puro, lo que sale de la pila, sino de que es H2O, pero que tiene solutos disueltos. Entonces tenemos un agua 1 y podemos tener un agua 2. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se mezclen? Y entonces de eso se trata. Tenemos entonces ahora que ver las mezclas de soluciones. Entonces, de manera general, tenemos una solución 1 y una solución 2. Lo primero, lo más fácil de hacer es de que el volumen 1 y el volumen 2 se juntan y ese es el volumen de la mezcla. Entonces, obviamente, el volumen de la mezcla es igual al volumen 1 más el volumen 2. Esto de aquí, de que esto se ha saltado, vamos a volver a donde estábamos. Bien. Les comento de que esto de que el volumen 1 más el volumen 2 es igual al volumen de la mezcla, esto que es obvio, recibe un nombre que se llama balance. Y como aquí estamos hablando de volúmenes, esto se llama un balance en volumen o balance volumétrico. Así que cuando alguien utilice esa terminología, balance volumétrico, entonces saben ustedes más o menos a qué se refiere. Se refiere a que estamos viendo qué pasa con los volúmenes, a dónde va el volumen 1, a dónde va el volumen 2. En este caso es una mezcla y entonces el volumen de la mezcla es igual a 1 más 2. Estamos calculando cuál sería el volumen de la mezcla. Sabemos de dónde resulta el volumen de la mezcla, por qué es ese volumen. En otras palabras, estamos haciendo un balance de volúmenes. Sencillo, ¿verdad? Hay excepciones a esa ecuación. Todos podríamos entender de que el volumen total o volumen de la mezcla es igual al volumen 1 más el volumen 2. Eso es obvio. Pero eso es obvio únicamente cuando estamos hablando de líquidos. Porque cuando estamos hablando de gases, entonces no es así. Claro, eso ya lo hemos visto en el capítulo de gases. ¿Y por qué no es así? Porque en gases el volumen de la mezcla, al igual que el volumen 1 y el volumen 2, todos son igual al volumen del recipiente. En su oportunidad hemos explicado también por qué es así. Entonces, con esa salvedad. ¿Y por qué estoy hablando de gases en este momento? Pues porque los gases también son soluciones y las mezclas de gases también son soluciones. Y como toda solución, tenemos igual el cálculo de concentraciones, igual tenemos reacciones químicas,
igual el volumen no significa de que ya sabemos cuánto de una sustancia química tenemos, sino que depende de la concentración. En su momento, cuando estábamos hablando de gases, esa concentración era el porcentaje. Y hemos visto lo irracional de ese porcentaje y más bien cómo es que deberíamos calcular los gases. Bien. Entonces, volviendo a la ecuación inicial que estábamos tratando acerca de los volúmenes y el balance de volumen. Entonces, el volumen de la mezcla en líquidos es igual al volumen 1 más el volumen 2. Y eso hemos dicho que es un balance de volúmenes. Por alguna razón, ya, bien, aquí. Bien. ¿Y qué más hay en las soluciones? Pues, si se acuerdan, las soluciones generalmente se hacen para poner a disposición el soluto. Es decir, el soluto que difícilmente puede reaccionar químicamente. ¿Por qué? Porque está dentro de unos cristales, está encerrado dentro de una malla cristalina, no permite que las reacciones ocurran fácilmente. Y por lo tanto nos ayudamos del solvente para que libere a las moléculas de esa estructura cristalina y ponga a disposición sueltitas las moléculas del soluto. Entonces, con frecuencia es el soluto la sustancia importante o la sustancia que queremos hacer el seguimiento. Bien, entonces, cuando mezclamos dos soluciones, tenemos que echar una mirada, tenemos que seguir, hacer el seguimiento del soluto. ¿Y cómo sería del soluto? ¿Qué podemos decir del soluto? Pues que el soluto de la solución 1 más el soluto de la solución 2 es el soluto total. Eso es obvio. Entonces, nuevamente, en otras palabras, cantidad de soluto de la mezcla, que va a ser el total, porque la mezcla es el total, la cantidad de soluto total es igual a la cantidad de soluto 1 más la cantidad de soluto 2. Bueno, lo he abreviado, en realidad no es exactamente así, sino cantidad de soluto de la solución 1, tal como están viendo ustedes en sus pantallas, más la cantidad de soluto de la solución 2. O sea, es el soluto que viene de la solución 1 más el soluto que viene de la solución 2. Entonces, esto es muy similar a la ecuación anterior que vimos de los volúmenes. Ahora estamos hablando del soluto. Si hay preguntas, no se olviden simplemente encender el micrófono y hablar. Pero si encienden el micrófono, por favor, para hacer preguntas después de hacer su pregunta, apagar nuevamente el micrófono. Bien, entonces, esto que vemos aquí de soluto total igual al soluto de la solución 1 más el soluto de la solución 2, sería un balance de ¿qué sería un balance? Sería un balance de solutos. Si en la anterior ecuación habíamos dicho que ese era un balance de volúmenes, pues aquí lo que estamos haciendo es un balance del soluto. Y es una ecuación sencilla, obvia, nos podemos imaginar. Pero aquí también hay una particularidad. Aquí hay un detalle también. Cuando se trata del mismo soluto, o sea, tiene que ser el mismo soluto. Ejemplo. Agua
con azúcar. Esa es la solución 1. Y la solución 2 debe ser agua con azúcar también. O sea, por ejemplo, si es que mezclamos un té con azúcar con un café con azúcar. No sé qué cosa saldrá, pero el soluto es siempre el mismo. ¿Y cuál es el soluto? En este caso es el azúcar. Entonces, el azúcar total es igual al azúcar de, por decir, el té con azúcar más el azúcar del café con azúcar. Ahí sí se puede sumar. Pero ¿qué pasa cuando la solución 2 no es agua con azúcar, sino es agua con sal? Entonces no tiene nada que ver. No es lo mismo. El azúcar no es lo mismo que sal. Entonces ahí no podemos decir que el azúcar total es igual al azúcar más la sal. No, porque en la otra solución no hay azúcar, lo que hay es sal disuelta. Entonces, esto es obvio, pero siempre y cuando que lo expliquemos, ¿no? Porque si no la ecuación por sí sola tal vez no se entiende. Hay situaciones en las que los solutos se suman y no importa qué clase de soluto es. Esto es, por ejemplo, cuando se trata de calcular la salinidad. Entonces, la salinidad total es igual a la salinidad, es igual a la sal 1 más la sal 2 más la sal 3, etc. Ahí sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sal total. Entonces ahí sí, todas son sales y entonces hay que sumarlas. Si estuviésemos hablando del azúcar total, ahí sí que no tendría nada que ver con la sal 1 más la sal 2 más la sal 3. Pero si estamos hablando de la sal total, entonces ahí sí, es sal 1 más sal 2 más sal 3. Ahora, si es que estamos hablando de una sal en particular, por ejemplo, el cloruro de sodio es igual al cloruro de sodio 1 más el cloruro de sodio 2 más, etcétera. Lo que no puede haber aquí en esta ecuación es, por ejemplo, el hidróxido de potasio, porque no tiene nada que ver, no es lo mismo. Si estamos, esto tacharé así, bien. Entonces, si estamos sumando, si estamos queriendo encontrar el cloruro de sodio total, entonces tenemos que sumar cloruro de sodio más cloruro de sodio más cloruro de sodio más cloruro de sodio y no sumar el hidróxido de potasio, porque el hidróxido de potasio no es cloruro de sodio. Entonces, la cantidad de soluto en la mezcla es igual a la cantidad de soluto en la solución 1 más la cantidad de soluto en de la solución 2. Esto es cuando estamos mezclando una solución 1 con una solución 2. Luego, esta cantidad de soluto, ¿qué unidades tendrá? Bueno, obviamente tiene que tener las mismas unidades. Entonces, por ejemplo, si es que tenemos la solución 1, que tiene una concentración y tiene un volumen, entonces tenemos que calcular la cantidad de soluto. De manera que aquí tengamos moles de soluto y de la otra solución también tengamos moles de soluto.
Estos moles de soluto van a ser, por ejemplo, moles de cloruro de sodio y aquí moles de cloruro de sodio. Los moles de cloruro de sodio con moles de cloruro de sodio sí se puede sumar, pero, por ejemplo, moles de cloruro de sodio y moles de hidróxido de potasio no se pueden sumar. Veamos un ejemplo. Tenemos 200 mililitros de una bebida 1 que tiene 500 gramos por litro de azúcar. Esos son los datos de la solución 1. Entonces, por un lado tenemos 200 mililitros, luego tenemos la concentración, 500 gramos por litro de azúcar. Entonces, estamos resolviendo un ejercicio y este ejercicio tiene un enunciado, o tal vez ustedes pueden también llamarle consigna, tiene una consigna, tiene un enunciado del ejercicio, del problema que tenemos que resolver. Entonces algunos dirán, sí, no se entiende bien. A ver, 200 ml, hay que saber ahí que ml significa mililitros. Entonces eso hay que saber. Todos los ingenieros saben que ml significa mililitros. Bien. De una bebida 1 hasta ahí va bien. Y luego dice que tiene 500 gramos sobre litro de azúcar. Entonces hay que interpretar correctamente qué significa esto. Significa de que no es que tenemos un litro. No tenemos un litro. Tenemos 200 mililitros. Ese es el volumen. Entonces este dato de aquí es la concentración. Gramos sobre litro. Y esto de gramos sobre litro no se lee gramos sobre litro, sino que se lee 500 gramos por litro. O sea, matemáticamente no tiene sentido. Pero así se lee, porque por significa una multiplicación, y sin embargo esto es una división. Entonces, matemáticamente no tiene sentido, y cuando se habla con otra persona, cuando se habla con otro ingeniero, un técnico, un administrativo, etcétera, pueden decir este tipo de cosas y nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que interpretarlo. Para eso tenemos que estar acostumbrados a escuchar este tipo de terminología. Entonces, tenemos aquí 500 gramos sobre litro de azúcar. ¿Que tenemos un litro de azúcar? No es que tenemos un litro de azúcar. ¿Tenemos 500 gramos de azúcar? Sí, más o menos. O sea, más o menos eso quiere decir. Son 500 gramos y ahora nos saltamos por encima de los litros y nos vamos directamente al azúcar. Son 500 gramos de azúcar. Pero por cada litro. ¿Pero por cada litro de qué? Y no dice. Recorremos un poquito más hacia atrás y habla de una bebida. Entonces, se trata, este volumen de aquí, este litro, es de la bebida. Entonces, claro que se podría explicar mejor. Entonces, que tiene 500 gramos de azúcar por cada litro de bebida 1. Así se podría escribir, pero nadie hace eso. ¿Y por qué nadie hace eso? Porque de alguna manera hay que abreviar. Entonces, entre esta unidad aquí de gramos y esta otra unidad de litros, no hay espacio para estar escribiendo nada. Entonces, aquí es donde debería escribirse azúcar, pero no hay espacio para eso. Entonces, al final se escribe azúcar y entonces el que lee esto tiene que poder entenderlo correctamente. ¿Se ha entendido esta parte? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, adelante. Se ha entendido.
Perfecto, gracias. No está de más hablar de esto porque justamente para explicar todos los detalles, al mínimo detalle, todas las comas y puntos y acentos, todo lo tenemos que explicar. No nos tiene que faltar tiempo, no nos tiene que faltar energía ni entusiasmo para hablar de todas estas cosas. Todo lo tenemos que explicar, este es el momento para hacer todo eso. Bien, entonces, esto de aquí son los datos de la bebida 1. Entonces, eso marcaré también. Se trata de la bebida 1. Perfecto. Ahora continuamos leyendo y tenemos, dice que se mezcla con 300 mililitros de una bebida 2, que tiene 100 gramos por litro de azúcar. Entonces, hay una bebida 2, vamos a marcar eso con otro color. Entonces, tenemos una bebida 2 que tiene un volumen de 300 mililitros y que tiene una concentración de 100 gramos por litro de azúcar. Entonces, entendemos aquí azúcar y azúcar es el mismo soluto. Luego, el volumen de la solución 2, o sea, de la bebida 2, es de 300 mililitros. Y la concentración de la bebida 2 es de 100 gramos por litro. Bien, entonces lo que tenemos es, de la bebida 1, tenemos los datos de volumen y concentración. Y de la bebida 2 tenemos también datos de volumen y concentración. La pregunta es, ¿cuál es el contenido de azúcar en la mezcla? Aquí es otra dificultad. Esto es bien terrible, da lugar a mucha confusión. Dice, ¿cuál es el contenido de azúcar? Alguna vez se utiliza esta terminología. En realidad lo que está queriendo preguntar, ¿cuál es la concentración de azúcar? No cuánta azúcar hay. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Si es que ustedes reciben una instrucción de calcular el contenido de algo, van a estar en ese problema, no van a saber qué es lo que hay que calcular, porque se puede interpretar como que tenemos que calcular cuánto de azúcar en total tenemos en la mezcla o cuánto es la concentración. Bueno, en este ejercicio lo que se quiere calcular es la concentración de azúcar. O sea, al final queremos tener un resultado que diga tantos gramos sobre litro, o sea, tantos gramos por litro. ¿Y cuánto será? Entonces tenemos una bebida 1, una bebida 2, las mezclamos. La bebida 1 tiene azúcar, la bebida 2 también. La concentración de la bebida 1 es de 500 gramos de azúcar por litro. La concentración de la bebida 2 es de 100 gramos por litro. ¿Cuál será la concentración de la mezcla? Si es que mezclamos las dos soluciones, ¿cuánto será la concentración? ¿Cuántos gramos por litro de azúcar tendrá la mezcla? Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cuánto será? Pues, ¿no? ¿Será 500? Tal como la bebida 1, no creo, porque la bebida 1 algo le está pasando. Le estamos haciendo algo a la bebida 1. Estamos mezclando una solución 2 que tiene menos azúcar. Entonces, no es tan dulce. Entonces, la mezcla no tiene que ser tan dulce como la bebida 1, seguramente. Y la bebida 2 tiene únicamente 100 gramos por litro, o sea, tiene menos azúcar, pero la bebida 1 tiene más azúcar. Entonces, la mezcla tiene que tener una concentración entre 100 y 500. Pero, ¿cuánto exactamente? ¿Será un promedio entre los dos? 100 más 500 es 600 dividido entre 2, 300 gramos por litro. Eso hubiera sido
Así, si es que hubiésemos mezclado los mismos volúmenes, o sea, por ejemplo, si hubiésemos mezclado 200 mililitros de la bebida 1 con 200 mililitros de la bebida 2, entonces las cantidades de uno y la otra son iguales. Entonces vamos a tener una mezcla que tiene 50% de bebida 1 y 50% de bebida 2. Entonces la concentración estaría en el medio, o sea, 300 gramos por litro. Pero en este ejercicio no es así. Es 200 mililitros de la bebida 1 y 300 mililitros de la bebida 2. Entonces, ¿cómo será la concentración? Entonces, eso no podemos adivinar, sino que tenemos que hacer un cálculo exacto. Bien, y ahora, ¿cómo es el volumen? Perdón, ¿cómo es el cálculo exacto? Tenemos que aplicar las ecuaciones que hemos visto más atrás. Empezando por el volumen. El volumen de la mezcla es igual al volumen de la bebida 1 más el volumen de la bebida 2. Bebida 1 es 200 mililitros, bebida 2 300 mililitros, en total son 500 mililitros y como ustedes ven que las unidades de concentración están en gramos por litro, entonces tenemos que trabajar con litros. Y entonces todo ingeniero debe saber de que un litro tiene 1000 mililitros. Justamente la palabra mili viene de la milésima parte, o sea, un litro tiene 1000 milésimas partes. Entonces, de ahí viene 1000 y la palabra mililitros. Al revés, sería de que un mililitro es la milésima parte de un litro. Bueno, pero ahora aquí tenemos 500 mililitros, o sea, es la mitad. Si un litro tiene 1000 mililitros, 500 mililitros es justamente la mitad, es medio litro. Claro, estos cambios de conversiones se hacen fácilmente mediante factores de conversión. ¿Cómo se hacen esos factores de conversión? ¿Cómo transformar 500 mililitros a litros? Bueno, en primer lugar hay que dividir entre mililitros. O sea, esos mililitros no nos convienen. Tenemos que dividir para que se puedan simplificar. Y tenemos que multiplicar por litros. Para que llegado el momento, los mililitros se puedan simplificar con los mililitros. Y lo que queda es litros. Bueno, ya estaría el asunto de las unidades. Pero, ¿y ahora qué cifras tenemos que poner? Entonces, ustedes ven aquí la equivalencia, un litro es igual a 1000 mililitros. Entonces, ven las cifras. Delante del litro hay una cifra 1. Entonces, ponemos aquí delante de litros, en nuestro factor de conversión, ponemos 1. Ya está. Y delante de mililitros tenemos la cifra 1000. O sea, a mililitros acompaña la cifra 1000. Entonces, anotamos esa cifra aquí con los mililitros. Bien, entonces ya está el factor de conversión y ya podemos hacer operaciones. Entonces, 500 por 1 dividido entre 1000, bueno, 500 por 1 es 500, dividido entre 1000 es 0,5. Y eso es justamente lo que dice aquí.
500 mililitros entonces es igual a 0,5 litros. El balance de volumen ya lo hemos hecho. Pero ahora veamos cómo sería el balance del soluto. Tenemos que calcular el soluto y las unidades de concentración están en unidades de gramos sobre litro. Entonces, ¿qué clase de fórmula tenemos que utilizar? Bueno, entonces ponemos aquí gramos de soluto dividido entre el volumen de solución en litros y eso es igual a la concentración. Entonces, esta es de las unidades de la concentración, entendemos de que tenemos que utilizar una fórmula como esta. Como ustedes ven en el enunciado, había anotado yo qué tenemos de la solución 1. Tenemos volumen y concentración. ¿Qué tenemos de la solución 2? Tenemos volumen y concentración. Entonces aquí tenemos volumen y concentración son conocidos. Lo que no conocemos es el soluto. Específicamente la masa de soluto en gramos. Entonces eso despejamos de la fórmula. Entonces tenemos que la masa es igual a la concentración multiplicada por el volumen. En todas las soluciones es así, en todas las ecuaciones de concentración es así. El soluto es igual a la concentración multiplicada por el volumen. Y específicamente para nuestro ejercicio, la concentración está dada en gramos sobre litro, como ven ustedes aquí al pie de sus pantallas, gramos sobre litro, y el volumen de la solución está en unidades de volumen. Entonces hay que multiplicar los dos para obtener el soluto, específicamente la masa de soluto. Entonces, la masa de soluto que hay en la solución 1, o sea, la masa de azúcar 1, es igual a la concentración de azúcar en la solución 1 multiplicada por el volumen de la bebida 1. La concentración en la solución 1 era 500 unidades de gramos sobre litro. El volumen era 200 mililitros y eso es 0,2 litros. Hacemos operaciones, hacemos esta multiplicación, 500 multiplicado por 0,2 y eso sale 100. Las unidades de litros se simplifican y lo que queda es gramos. Entonces la masa de azúcar que aporta la bebida 1 es igual a 100 gramos. Y ahora, ¿cómo vamos con la bebida 2? ¿Con cuántos gramos de azúcar aporta la bebida 2? Entonces hacemos el mismo procedimiento. La masa de azúcar 2 es igual a la concentración multiplicada por el volumen. La concentración de la bebida 2 era 100 gramos sobre litro. Y el volumen de la solución 2 era 300 mililitros, que en unidades de litros es igual a 0,3 litros. Entonces ahora hacemos las operaciones, multiplicamos 100 por 0,3 y eso es igual a 30. Y sus unidades son gramos de azúcar. Aquí no dice gramos de azúcar, pero debería decir. Sobre todo cuando se trabaja con soluciones que tienen varios solutos y son diferentes soluciones, aquí debería decir gramos de azúcar. Bueno, entonces tenemos un azúcar total y es obvio que tenemos que sumar estas dos masas de azúcar, que serían 100 más 30 es igual a 130 gramos de azúcar. Y ahora la concentración de la mezcla. Las unidades de concentración que estamos manejando son gramos sobre litro. Y esas son unidades que son de masa dividido entre volumen. Y en la mezcla sería masa de azúcar total dividido entre el volumen total o volumen de la mezcla. El volumen total o volumen de la mezcla es de 0,5 litros. Y acabamos de calcular de que
la masa total de azúcar es 130 gramos. No reemplazamos eso. 130 dividido entre 0,5 y eso es igual a 260. Las unidades son gramos sobre litro. Bien. Entonces, la concentración 1 era 500, la concentración 2 era 100, el promedio hubiera sido 300 entre los dos, pero no es 300, sino que la concentración de la mezcla es de 260 gramos sobre litro, como acabamos de calcular. Ahora, ¿qué pasaría si es que la bebida 1 tiene azúcar y además tiene alcohol? Entonces, ¿qué pasaría si es que tiene 15% en volumen de alcohol? Mientras que la bebida 2 tiene azúcar, pero no tiene nada de alcohol. ¿Cuál es el contenido de alcohol en la mezcla? Pero nuevamente, aquí pregunta el contenido, en realidad, el contenido de la mezcla, en realidad está preguntando por la concentración de alcohol en la mezcla. Entonces, la bebida 1 sí tiene alcohol, la bebida 2 no tiene alcohol, no aporta nada de alcohol. Entonces, ¿cómo será la concentración de alcohol en la mezcla? ¿Interfiere algo el azúcar? ¿Perjudica algo el azúcar al alcohol? Absolutamente nada. Son dos sustancias diferentes y no interfieren entre sí. Entonces, aquí se debe hacer el seguimiento únicamente al soluto que nos interesa, que es el alcohol. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo del alcohol? Entonces, digamos que la bebida 1 está en este recipiente. Tiene un volumen. Ese volumen es de 200 mililitros. Y en esta bebida hay también alcohol, está disuelto, es parte de la solución, pero el volumen del alcohol no es 200 mililitros, sino de que del alcohol lo que tenemos es la concentración. Entonces aquí tenemos volumen de la bebida 1 y ahora en algún lugar está la concentración. Aquí tenemos el azúcar, 500 gramos sobre litro, y el otro dato de concentración del otro soluto es el del alcohol, es 15% en volumen. Y en este ejercicio la atención está enfocada en el alcohol. Entonces, este es el dato de la concentración. Ya nada tiene que ver el azúcar, como nadie está ocupándose del azúcar. Lo importante aquí es el alcohol. Entonces, estos son los datos en el enunciado, 200 mililitros y 15% en volumen. Ahora, ¿qué pasa con la solución 2? La solución 2 tiene un volumen, nuevamente son los 300 mililitros, es la bebida 2. La bebida 2 tiene azúcar, pero no tiene nada de alcohol. Entonces aquí el azúcar no es de interés, sino que la concentración es nada.
¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Pues de la misma manera que hicimos en el anterior ejercicio. Nuevamente el volumen, un balance de volumen, va a ser igual a 200 más 300, y ese es el volumen total, y eso es 500 mililitros. Y 500 mililitros es igual a 0,5 litros, o sea, medio litro. Pero ahora, ¿cómo vamos a, bueno, eso ya es igual al anterior ejercicio, pero ahora, ¿cómo vamos a calcular el alcohol? El alcohol, en este ejercicio, se constituye en el soluto de interés en este momento. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el alcohol? Bueno, para eso tenemos que ver cómo están las unidades del soluto. Dice 15% en volumen. Al ver que es un porcentaje, entonces tenemos que darnos cuenta, al ver estas unidades, nos tenemos que dar cuenta de cómo es que tenemos que calcularlo. Y como es un problema de porcentajes, entonces tenemos que resolver esto mediante los procedimientos que se usan para los porcentajes. ¿Y cómo son esos procedimientos para los porcentajes? Bueno, en primer lugar son fáciles, hay que decir, donde el volumen total es el 100%. Y en este caso, el soluto, el volumen del etanol, es su correspondiente porcentaje. El volumen total de la bebida 1 es 200 mililitros. Y el contenido de etanol en esa bebida 1 es del 15%. Entonces, volumen total, 200 mililitros, es el total y el total es 100%. Eso se escribe en la primera fila. Al escribir eso en la primera fila ya queda establecido que la segunda columna va a ser la columna de los porcentajes y la primera columna es la columna de los volúmenes. El porcentaje de etanol es conocido, es 15%. Lo que no sabemos es el volumen de etanol. Entonces, eso es lo que se despeja de la regla de 3. Entonces, la incógnita, el volumen de etanol, está en la casilla 3. Para calcular esta casilla 3, tenemos que multiplicar la diagonal principal y dividir entre el volumen opuesto. O sea, 200 multiplicado por 15 dividido entre 100. Al hacer esas operaciones se obtiene que el volumen de etanol es 300 mililitros. Ustedes se acuerdan de que en los ejercicios de mezclas de soluciones calculamos un soluto total. Entonces aquí tenemos que calcular también el etanol total. El etanol 1, o sea, que está viniendo de la solución 1, ya está calculado. Pero ahora el etanol 2, que viene de la solución 2, eso ya también tenemos que calcular. Sin embargo, sabemos que la solución 2 no tiene etanol. Entonces, su concentración es 0. Es como si es que pusiéramos 0 aquí en vez de 15 en esta regla de 3, y entonces tendríamos un volumen multiplicado por 0 dividido entre 100, pues va a salir 0, porque el porcentaje de etanol es 0. No puede haber nada de etanol. Así que no hay ningún aporte de parte de la solución 2. Así que el volumen total de etanol es igual al volumen 1 de etanol más el volumen 2 de etanol. El volumen 1 de etanol es 30 más 0 sigue siendo 30. Entonces el volumen total de etanol es de 300 mililitros. Esto del porcentaje de etanol o porcentaje de alcohol
es lo que siempre se hace con el alcohol. El alcohol siempre se mide en unidades de porcentaje. Entonces, en toda bebida espirituosa, vinos, cervezas, etcétera, ahí dice porcentaje. Ese porcentaje es un porcentaje en volumen, no es un porcentaje en masa. Bien, ahora para la mezcla, porque tenemos que calcular la concentración en la mezcla de la bebida 1 y la bebida 2. En la mezcla, el volumen total es de 500 mililitros. Está aquí, y ese total es el nuevo 100%. Es lo que sabemos de todo cálculo de porcentaje. El total es el 100%. Ahora, acabamos de calcular de que el volumen de etanol es 30 mililitros. Y estos 30 mililitros van a estar dentro de los 500 mililitros de la mezcla. Son una parte. Pero, ¿qué parte será? Bueno, para eso la regla de 3. Entonces, en la primera fila tenemos volumen total, 500 mililitros, y el porcentaje que le corresponde, que es de 100. Mientras que el etanol alcanza en total a 30 mililitros y no sabemos qué porcentaje será eso. Entonces ponemos X en la columna de los porcentajes. Una vez hecho eso, podemos calcular el porcentaje de etanol multiplicando la diagonal y dividiendo entre el extremo opuesto. Entonces sería 30 multiplicado por 100 dividido entre 500. Y haciendo operaciones, eso sale 6. Las unidades de este 6 son porcentajes, porque esa es la columna que le corresponde. Entonces, el contenido de alcohol en la mezcla es de 6%. En la bebida 1 era 15. En la bebida 2 era 0. ¿Y cuánto resulta en la mezcla? 6. El promedio hubiese salido 7,5. O sea, 15 más 0 dividido entre 2 hubiera sido 7,5, pero no es así. El resultado sale 6. Ese es el cálculo exacto. Lo que acabamos de ver es una dilución. O sea, tenemos una solución que tiene soluto y mezclamos con otro líquido que no tiene soluto. Generalmente estas diluciones consisten en la mezcla de una solución con un volumen adicional de solvente puro. O sea, por ejemplo, mezclar con agua para diluir. El concepto de diluir es conocido por todos, se utiliza en el lenguaje común y corriente, significa echar más solvente puro. Pero de manera general se trata de mezclar una solución que tiene soluto con otra solución que no tiene soluto. Inclusive va más allá, se trata de mezclar una solución que tiene soluto con otra solución que posiblemente tiene una concentración muy baja de soluto. Bien, ¿y cómo se hacen estos cálculos? Nuevamente, eso de diluir algo, se trata de mezclar un volumen 1 con un volumen 2. O sea que las mismas ecuaciones que hemos visto son las que aplican. Entonces, tenemos un volumen de una mezcla que es igual al volumen de la solución 1 más el volumen de la solución 2. Y ahora hacemos el balance del soluto. Tenemos una cantidad de soluto de la mezcla que es igual a la cantidad de soluto 1 más la cantidad de soluto de la solución 2. Pero si es que la solución 2 no tiene soluto,
o directamente es únicamente solvente, entonces no hay esta cantidad de soluto 2. La cantidad de soluto hemos visto de que se calcula multiplicando la concentración por el volumen. Entonces, de manera general, concentración por volumen de la mezcla es igual a la concentración 1 multiplicado por el volumen 1, y esto sería el soluto 1, mientras que C2 por B2, que sería el soluto 2, sería despreciable, sería igual a 0. Y entonces la fórmula se simplifica así, que está enmarcado en rojo. La concentración de la mezcla multiplicado por el volumen de la mezcla es igual a C1 por B1, donde B1 es el volumen de la solución, C1 es la concentración de la solución, ambos de la solución 1, y se mezcla con un solvente cuya concentración es 0, y por eso es que no aparece aquí en la ecuación. Ven ustedes cómo se aplica esto al problema que hemos resuelto del etanol. Tenemos la concentración de la mezcla, que no es conocida, multiplicamos por el volumen de la mezcla, que es 500, y eso es igual a la concentración 1, que era 15% de etanol, multiplicado por el volumen 1, que es 200. Aquí está dividido entre 100 por asunto de las unidades, y para que se pueda entender un poco mejor el manejo de los porcentajes. Pero tranquilamente podríamos utilizar esta misma ecuación, C por B igual a C por B, tal cual está escrita. En esta ecuación, lo que no es conocido es la concentración de la mezcla. Lo que sí era conocido era la concentración 1, el volumen 1. También era conocido el volumen 2, y sabíamos que la concentración 2 era igual a 0. Bueno, pero esta sería la fórmula para la dilución. Pues lo que no era conocido era la concentración de la mezcla, y haciendo operaciones, la concentración de la mezcla sería igual a 15 multiplicado por 200 dividido entre 100, y todas estas otras cifras también pasan al otro lado. Entonces, 100 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. 500 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces tendríamos la concentración de la mezcla sería igual a 15 por 200 dividido entre 100, multiplicado por 100 y dividido entre 500. Haciendo todas esas operaciones, el resultado es, adivinan, 6%. Que es este mismo resultado que hemos obtenido anteriormente. Entonces ven ustedes todo el cálculo que hemos hecho. Para problemas de dilución, hay fórmulas especiales ya que se pueden aplicar y que están disponibles, siempre y cuando que sepamos cuál es la solución 1, con qué estamos mezclando, es un solvente, su concentración tendría que ser 0. En ese caso, podemos utilizar las ecuaciones de la dilución directamente. En cambio, si es que no nos acordamos de esas ecuaciones, igual podemos resolver los ejercicios utilizando las ecuaciones de mezcla.
haciendo un balance de volumen y haciendo un balance de soluto. Un otro ejemplo. Las diluciones son bastante frecuentes y comunes cuando se trata con medicamentos. Los medicamentos son sustancias importantes y valiosas. Ya saben, en esta pandemia lo costoso, lo caro que puede llegar a ser un medicamento. Entonces, cuando se fabrica un medicamento, se trata de producir un producto valioso que se encuentra en un pequeño volumen. Y ahora, para poder suministrar este medicamento al paciente, ahí sí se puede diluir para que su concentración no sea tan fuerte. Entonces, en este caso tenemos un medicamento que tiene un volumen de 10 mililitros y tiene una concentración de 300 miligramos por litro. Entonces, tenemos el volumen de 10 mililitros y tenemos la concentración de 3000 miligramos por litro. Bien, a este medicamento se añade agua hasta que el volumen sea 1 litro. Entonces, ese es el otro dato. Un volumen de 1 litro. La pregunta del ejercicio es, ¿cuál es la concentración del medicamento diluido? Bien, entonces aquí lo que tenemos es, en azul tenemos un volumen, 1 litro, entonces V es igual a 1 litro. Pero este V, ¿qué cosa es? ¿Es el volumen de la solución 1, que está en rojo? No. ¿Es el volumen de la solución 2, que es el agua que vamos a añadir? No. Sino que dice se diluye con agua, o sea, se añade agua hasta que el volumen sea de 1 litro. Entonces, ese es el volumen, es el nuevo volumen total. Este es el volumen total. Y ese es el volumen de la mezcla. Entonces, hay que prestar atención a la terminología. Hay que prestar atención a las palabras. Escuchar detenidamente y darse cuenta cuál es cuál. Bien. Pregunta, ¿cuál es la concentración del medicamento diluido? O sea, ¿cuál es la concentración en la mezcla? Entonces, vamos a utilizar una ecuación del siguiente tipo, que hemos visto en los problemas de dilución. La concentración de la mezcla multiplicado por el volumen de la mezcla es igual al volumen 1 multiplicado por, la concentración 1 multiplicado por el volumen 1. ¿Por qué? Porque solamente en la solución 1 tenemos el soluto. La solución 2 no tiene soluto, es simplemente agua. Y lo que nos preguntan es la concentración de la mezcla. Entonces, eso vamos a despejar de esta ecuación. El volumen de la mezcla es conocido, es de 1 litro. Entonces, tenemos todo. Tenemos aquí volumen de la mezcla, 1 litro. Concentración 1 es 3000 miligramos por litro, directamente reemplazamos. Y el volumen 1 también es conocido del enunciado del ejercicio, que es 10 mililitros. Es solamente que,
como están viendo ustedes, las unidades de concentración es miligramos por litro, o sea, litros, no mililitros. Eso quiere decir de que este volumen de 10 mililitros tenemos que transformarlos a litros para que podamos usar en la ecuación. No se olviden de que tiene que haber una consistencia en las unidades. No podemos mezclar las unidades así. Todo tiene que ser las mismas unidades. Entonces, tenemos un volumen, uno, que es de 10 mililitros, y eso transformamos a litros. Claro, aquí utilizamos un factor de conversión como el que hemos utilizado antes, sabiendo de que un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, tenemos que dividir entre los 1000 mililitros y multiplicar por un litro. Entonces, prácticamente es 10 dividido entre 1000, y eso es igual a 0,01 litros. Ese es el volumen de la solución 1, V1. Entonces, esto, V1, igual a 0,01 litros, reemplazamos aquí. La concentración C1 es conocida, sus unidades son consistentes, miligramos por litro. Luego, el volumen de la mezcla es 1 litro, sus unidades son consistentes, y lo único que nos falta es despejar la concentración de la mezcla. Entonces, despejando, justamente eso está aquí, solamente que más bonito. Entonces, borraré esto y esto también. Ya. Entonces, aquí tenemos que la concentración de la mezcla, despejando de esta ecuación, ¿no? La concentración de la mezcla aquí está multiplicando el volumen de la mezcla, entonces pasa al otro lado a dividir. Entonces, concentración de la mezcla es igual a C1 por V1 dividido entre el volumen de la mezcla. Reemplazando los valores, sería 3000 multiplicado por 0,01 dividido entre 1. Haciendo operaciones, eso sale 30 miligramos por litro. Entonces, la concentración diluida es 30 miligramos por litro. Donde la concentración inicial era de 3000 miligramos por litro, ahora la concentración es de 30 miligramos por litro. Obviamente es una concentración menor. Era 3000, ahora es 30. A eso se llama dilución, disminuir la concentración. Y para eso se hacen las diluciones, para disminuir la concentración. No olviden de que si tienen alguna consulta, hacerla sin problemas, sin ningún reparo, simplemente encender el micrófono y hacer preguntas. En la terminología que se utiliza para la dilución, se utiliza también el término factor de dilución o razón de dilución, inclusive también se dice proporción de dilución. El ejemplo que acabamos de calcular era así. El volumen 1 era 10 mililitros. Y el volumen final era 1000 mililitros. ¿Qué tal ese cambio? Antes era 10 mililitros y luego de la dilución era 1000 mililitros. ¿Qué fue necesario para llegar de 10 a 1000 mililitros? Se tuvo que aumentar 990 mililitros de agua. Claro, eso no dice en el enunciado, ¿no? Así elegantemente nomás era 10 y ahora es 1000, ¿no? Se ha diluido con agua.
Pero uno tiene que entender de que, bueno, para que haya podido suceder eso, no por arte de magia, sino algo tuvo que haber sucedido, se tuvo que aumentar 990 mililitros de agua. Eso ya no se dice, eso ya se sobreentiende demasiado. Entonces, hubo ese cambio, ¿no? Inicialmente eran 10 mililitros, ahora son 1000 mililitros. O sea, que hay una proporción de 10 a 1000. Fíjense esas cifras. De 10 a 1000 mililitros con la letra A. Y en vez de esa letra A, podemos poner también dos puntitos. 10, dos puntitos, 1000. Y esto significa 10 a 1000. Esa palabra A se ha sustituido por dos puntitos. Entonces es 10 a 1000. No, se acabó mi texto. Esa proporción de 10 a 1000 es lo mismo también, en proporción, es lo mismo que decir 1 a 100, ¿no? Anulando o simplificando, si quieren ustedes, estos ceros. Un cero aquí y un cero aquí. O continuando con nuestra notación, sería 1 a 100. Así, 1, 2 puntitos, 100. Y ahora fíjense lo que sucede con las concentraciones. Fíjense que la concentración 1 era igual a 3000 miligramos por litro. Y ahora la concentración de la mezcla es igual, y hemos calculado esto en el ejercicio anterior, es de 30 miligramos por litro. ¿Qué relación hay entre estas dos cifras? De 3000 a 30. Es justamente de 1 a 100. Es en esta misma proporción. Entonces, cuando tenemos una dilución, y así se usa ese término, dilución 1 a 100, significa que la concentración será concentración de la mezcla igual a C1, o sea, la concentración inicial de la solución que queremos diluir, dividido entre 100. No sé si es que alcanzan a ver en sus pantallas. Voy a recorrer un poquito para que puedan ver más cómodamente. Entonces, fíjense, nuevamente. El volumen 1 era 10. El volumen de la mezcla es 1000. El factor de dilución va a ser 1 a 100. Entonces significa que la concentración de la mezcla es igual a C1 dividido entre 100. C1 es 3000, dividido entre 100 es 30. Así de facilito llegamos a la concentración de la mezcla, utilizando el factor de dilución, 1 a 100. Entonces, el que ha visto lo que significa el factor de dilución, ha comprendido de qué se trata, de dónde viene, etc., puede utilizar con mayor seguridad
con mayor confianza ese factor de dilución y fíjense lo que puede hacer. Si la concentración 1 es 3000, si el factor de dilución es 1 a 100, entonces la concentración de la mezcla es 30. Esa va a ser la concentración final. Así de fácil. Pero siempre y cuando de que alguna vez en su vida haya oído hablar acerca del factor de dilución y cómo se puede usar. Muy bien. El siguiente tema es solutos iónicos. Bueno, si hay preguntas. Inge, en la segunda anotación, en donde le puso 2 puntos, ¿no se tiene que utilizar el mililitros o la medida que estamos utilizando? A ver, vamos a volver. Bueno, yo ya lo borré todo. No entendí muy bien lo que me querías preguntar. Voy a volver a anotar. El factor de dilución sería 10 a 1000, ¿no es cierto? Porque inicialmente el volumen era 10, añadimos agua y se ha convertido, ahora el total ya también es 1000. Esa proporción, 10 a 1000, podemos escribir como 10, 2 puntitos, 1000. O si no, podemos escribir también, simplificando, un 0, podemos poner 1 a 100, porque simplificamos un 0. Ahora, lo que tú me estás preguntando es que no debería escribir aquí mililitros. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Sí. Perfecto. No es así porque esto se llama, o sea, tiene un nombre especial, que es el factor de dilución. Ese factor de dilución es 1 a 100. Fíjate que ese factor de dilución también se puede expresar como un cociente, como realmente como si fuera un factor, porque, bueno, los factores sería así más o menos, sería 1, y aquí voy a anotar las unidades, tal como tú quieres, mililitros, déjame ponerlo en la posición, estamos trabajando aquí abajo en la pantalla, ¿verdad? Bien. Y abajo vamos a poner 100 mililitros, tal como quiere su compañero, y claro, desde luego tiene razón. El factor de dilución sería 1 a 1000. Solamente que aquí es 1, 2 puntitos, perdón, 1 a 100. Solamente que aquí arriba hemos anotado 1, 2 puntitos 100, y aquí estamos escribiendo tal como, digamos, sería más correcto, ¿no? Sería un factor que es 1 mililitro dividido entre 100 mililitros. Y aquí lo que sucede es que las unidades se simplifican. Entonces aquí tenemos mililitros con mililitros, se simplifica y entonces esto es igual a 1 sobre 100, que significa disminuir 100 veces. Y este factor de dilución, que voy a abreviar como FD para no estar escribiendo todo, entonces la concentración de la mezcla, no está escribiendo nada, ¿verdad? Entonces aquí escribiré con rojo para que se note más. Ya. Entonces la concentración de la mezcla es igual a C1 multiplicado por el factor de dilución. En nuestro ejemplo sería 3000 multiplicado
por 1 y dividido entre 100. Y eso es igual a 30. Entonces significa que la concentración se va a dividir en 100 veces, porque estamos diluyendo. Entonces es fácil, la concentración era 3000 miligramos por litro, dividimos entre 100 y ahora es 30 miligramos por litro. Claro, no estoy anotando las unidades y no hay manera de que este factor de dilución, digamos, pueda ser compatible con las unidades de miligramos por litro. O sea, no hay donde se pueda simplificar. Pero donde sí se simplifica es si es que anotamos el factor de dilución como, eh, eh, como, como una razón, como una expresión matemática racional, 1 dividido entre 100. Y lo interesante de esto es de que funciona con cualquier unidad de concentración. Puede ser concentración molar, puede ser ppms, ppts, ppbs, cualquier unidad de concentración, porque como ustedes ven, aquí mililitros con mililitros se simplifica y lo único que queda es un factor sin dimensiones, adimensional, 1 dividido entre 100. Es una proporción. Es lo lindo de las proporciones. Entonces, significa de que si diluimos, es decir, tenemos un factor de dilución de 1 a 100, la concentración va a disminuir 100 veces. ¿Y de dónde obtenemos este factor de dilución? Analizando qué volumen tenía antes, a qué volumen va a llegar. Era 10, ahora es 1000, gracias a que hemos añadido 990 mililitros de agua, eso ya nadie dice. Factor de dilución va a ser 1 a 100, la concentración era 3000, ahora va a ser 30. Fácil, ¿verdad? O sea, es decir, el efecto es impresionante, es fácil de calcular, es fácil de usar, pero solamente hay que acostumbrarse a esto. El siguiente tema son los solutos iónicos. Con respecto a los solutos iónicos, a ver si logro encontrar.
Va a tardar un momento en cargar la simulación. Es solamente ver la simulación eh, en, a manera introductoria para iniciar el siguiente tema que estamos viendo. Entonces, no lo vamos a avanzar ahora, pero si logra cargar la simulación dentro de un tiempo razonable, vamos a poder ver de qué se trata, de qué es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, sucede de que cuando tenemos un soluto en agua, podemos distinguir dos tipos diferentes de solutos. Uno son los solutos covalentes, son sustancias que en su molécula, en la estructura de su molécula, están unidos los átomos únicamente y puramente por enlaces covalentes. Pero también hay solutos que sus moléculas tienen enlaces iónicos. Cuando eso sucede, cuando hay solutos iónicos, estos enlaces se rompen y forman iones. Y ahora, ¿qué es lo que hacen los iones y cómo se comportan los iones? Pues eh, las moléculas se dividen en una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva se llama catión, la parte negativa anión. Y puede haber varios aniones y varios cationes. Entonces, una molécula bien sencilla, iónica, es por ejemplo el cloruro de sodio. Lo vamos a encuadrar aquí. Aquí está el cloruro de sodio. Esa molécula mantiene unido al sodio y el cloro por medio de un enlace iónico. Y cuando entra al agua y se disuelve, ese enlace se rompe. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el sodio se suelta y se va por un lado y el cloro se suelta y se va por el otro lado. Y entonces, esto que era un solo soluto se convierte en dos solutos, un soluto sodio y un soluto cloro. Eso es lo que estoy tratando de, en este momento, mostrar a través de una simulación. Dice que pronto va a estar. Bien. Ahora sí, podemos verlo. Bien, están observando una cubeta donde tenemos agua. Esta sería la cubeta y aquí una ampliación. Si pudiéramos ver las moléculas de agua, ¿cómo sería? Entonces, una molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, y eso es lo que estamos viendo aquí. Son partículas compuestas por
una esfera medio naranja y dos esferitas blancas. Entonces, cada una de esas partículas tiene esos tres átomos y están en constante movimiento, como en el agua. No es un movimiento así que está produciendo olas, pero así como unas pirañas que están moviéndose en el agua, pero sí estas moléculas no están quietas, sino que están en movimiento. Bien, entonces al agua que estamos viendo, vamos a poner moléculas de azúcar. Vean ustedes las moléculas de azúcar. Hemos puesto dos moléculas de azúcar. Son moléculas enormes. Vean ustedes ese conglomerado de átomos amarillos se mantiene unido, no se separa. Ese es un soluto covalente. Son enlaces fuertes, mantiene unidos a los átomos de manera de que ninguno se desprende. El soluto sí se ha disuelto. Es como, por ejemplo, el chupete Bom Bom Bom. Es un cristal enorme, pero se disuelve en agua. Y en el agua, entonces, ¿qué hay? Hay una molécula de glucosa, como esta de aquí, pero ninguno de los átomos dentro de la molécula de glucosa, C12H22 o 11, ninguno se suelta. Ahora he quitado el azúcar, la glucosa, y lo que voy a hacer es poner en la solución el cloruro de sodio. Son dos moléculas de cloruro de sodio. Cada uno está constituida por un sodio y un cloro. Vean lo que va a pasar. Se sueltan. Los átomos se sueltan de manera que el sodio va por un lado y el cloro por otro lado. El sodio tiene una carga 1 positivo y el cloro una carga 1 negativo. Y fíjense cómo las moléculas de agua se van a ir orientando. Las moléculas de agua tienen una polaridad. Los oxígenos son negativos y se van a orientar, las esferas anaranjadas se van a orientar hacia el sodio, mientras que los hidrógenos más bien se van a alejar del sodio. Entonces, la molécula de agua va a girar y va a alcanzar esa disposición con respecto al sodio. Y con respecto al cloro es al revés, solamente que el cloro aquí se está escapando. Con el cloro va a ser ya también que las esferas blancas se orientan hacia el cloro, porque el cloro es negativo y el hidrógeno es positivo. Esa es la diferencia entre un soluto covalente y un soluto iónico. El soluto iónico se descompone en sus iones y entonces, en vez de ser un solo soluto, se divide en varios solutos. Y eso lo tenemos que estudiar. Bien, pero eso vamos a hacer la próxima clase porque ya ha pasado el tiempo. Muy bien, entonces por hoy día en eso quedaremos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.